Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad al curso de farmacología virtual. En esta oportunidad nos encontramos para poder discutir algunos modelos fisiopatológicos a partir de los cuales vamos a plantear cuáles son los mecanismos de selección de los fármacos para que después se apliquen a lo largo de la cursada del próximo cuatrimestre en otras situaciones de salud. En este caso vamos a abordar los modelos de insuficiencia cardíaca, asma y enfermedad úlcera-péptica. Hay algunos conceptos importantes de repasar y refrescar. Uno de los puntos es que la farmacología es una ciencia que estudia las interacciones de los fármacos con los organismos vivos, y resaltar que los fármacos son sustancias químicas que solo modifican o reemplazan alguna función fisiológica ya preexistente. Es decir, los fármacos no generan ninguna función de novo, nueva, sino que modifican o reemplazan lo existente. Dicho esto, queda claro la importancia de conocer la fisiología y la fisiopatología para ver de qué manera los distintos fármacos pueden modular, ¿sí?, esta fisiopatología a fin de lograr detener la progresión de una enfermedad, modificarla y cumplir los objetivos terapéuticos que nosotros tenemos. Otro punto importante también a detallar es que los fármacos, la gran parte, ¿sí?, tienen una acción específica, es decir, ejercen su acción a partir de la unión a un determinado, ¿sí?, receptor, lo que genera una respuesta, ¿sí?, determinada. ¿Esto quién lo estudia? La farmacodinamia, como vimos en las primeras clases, ¿sí? La farmacodinamia es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar, ¿sí?, las características de esta interacción entre el fármaco, ¿sí?, y el organismo, a los distintos niveles, ¿sí? Es la interacción específicamente de este fármaco con un receptor y por lo tanto el mecanismo de acción, ¿sí?, que tiene esta interacción y el efecto bioquímico fisiológico, ¿sí?, que se genera. Esto es la farmacodinamia. ¿Y por qué lo recalco? Pues nosotros sabemos que los fármacos que vamos a usar en las distintas enfermedades van a tener una acción específica y esta acción específica está determinada por el tipo de receptor al cual se unan, ya sea que lo estimulen siendo agonistas, ¿sí?, o impidan su activación si es que son antagonistas. Como bien dijimos, la farmacocinética es lo que los efectos que el organismo le hace al fármaco, y específicamente la farmacodinámica que vamos a resaltar específicamente en esta clase, ¿sí?, es lo que los efectos del fármaco le hace al organismo. Bien. Dos cosas importantes a repasar antes también de abordar esta clase son los distintos receptores que hay en el organismo y efectivamente los distintos ligandos que se unen a cada receptor específico. En este sentido es como un mero repaso para que tengan un ejemplo que les voy a dar, es como si yo tengo un ligando que se une a una proteína G de tipo GS, se estimula la adenilato ciclasa y por lo tanto va a aumentar a nivel intracelular el AMP cíclico, con lo que esto conlleva, dependiendo en qué célula estemos hablando. En contracara de eso, si otro ligando se une a la proteína GI, va a inhibir esta adenilato ciclasa y por lo tanto disminuir el AMP cíclico, mientras que si me uno a una proteína GQ, la activación va a ser de la fosfolipasa C, que va a traer aparejado aumento de diacilglicerol y IP3, que desencadenan primordialmente el aumento de calcio intracelular. Entonces es importante reconocer cada proteína, ¿sí?, a qué está unido para poder conocer si qué mediador o qué segundo mensajero se va a activar para ver qué respuesta va a haber en esa célula. Otro punto importante también es reconocer las distintas sustancias, hormonas, fármacos, a qué tipo de receptor se unen para poder entender qué respuesta generan. Si, ejemplo, el sistema simpático, si actúa sobre el corazón y actúa sobre los receptores beta 1, se va a estimular la proteína GS, que como ustedes saben está asociado a la adenilato ciclasa y por lo tanto va a aumentar el AMP cíclico con la consecuencia que tiene de aumento de la contractilidad cardíaca. Entonces, consejo antes de ver esta clase, traten de repasar específicamente los distintos receptores, ¿sí?, a qué están asociados y los ligandos a cuáles se unen. Bien. Otros conceptos que son importantes a aclarar y más que nada quizás recordar es el concepto de eficacia. Eficacia, ustedes saben que hay una eficacia farmacológica y una eficacia clínica. La eficacia farmacológica no es más que la capacidad de un ligando, ¿sí?, en este caso de un fármaco, un medicamento,
de unirse a un receptor específico y generar un efecto biológico. ¿Mm? Esa es la eficacia, es la respuesta que genera la unión de un ligando a un receptor. Cuando hablamos de potencia, no es más que un aspecto cuantitativo, es decir, qué cantidad de ese fármaco yo necesito para alcanzar ese efecto, o sea, esa eficacia farmacológica. Partiendo de la base, por ejemplo, un fármaco A y un fármaco B, que tienen la misma eficacia farmacológica, o sea, los dos tienen el mismo efecto cuando se administran, el fármaco A, ¿sí? Digamos, tomamos un ejemplo que sea más potente que el fármaco B, lo que quiere decir que necesito darle menos cantidad, ¿sí?, de fármaco para obtener la misma respuesta. Es decir, tienen la misma eficacia farmacológica con la diferencia de tener menos potencia, lo que implica simplemente dar menos cantidad de fármaco para obtener el mismo efecto. Como bien dijimos, eficacia hay dos tipos, eficacia farmacológica y eficacia clínica, y es importante poder diferenciarla. Nosotros en el cuerpo tenemos una fisiología, una homeostasis que se mantiene. Cuando aparece alguna noxa, ¿sí?, alguna lesión, algún predisponente que desencadene o altere esa fisiología normal, aparece lo que es la fisiopatología, o sea, aparecen las enfermedades. En este caso, tomemos en cuenta, por ejemplo, la diabetes, que está caracterizada por una enfermedad que hay un aumento, ¿sí?, de la glucemia a nivel plasmático. Entonces, cuando hablemos de un fármaco que tiene eficacia farmacológica en el tratamiento de la diabetes, va a ser un fármaco que ha demostrado, ¿sí?, bajar la glucemia plasmática, es decir, afecta la fisiopatología. Nosotros sabemos igual que la diabetes es una enfermedad porque el hecho de que el aumento de la glucemia conduce, ¿sí?, como problema de salud a complicaciones, ¿sí?, a corto y a largo plazo, complicaciones macrovasculares y aumento de mortalidad. Entonces nuestro objetivo no va a ser simplemente lograr bajar la glucemia, sino también nuestro objetivo va a ser lograr modificar esta evolución natural de la enfermedad. Y esta progresión que va a llegar a complicaciones en el paciente, internaciones, amputaciones, entrada a diálisis y hasta la mortalidad. Entonces y esos van a ser nuestros objetivos específicamente en nuestra terapéutica. Entonces, para seleccionar el fármaco para, por ejemplo, nuestra enfermedad, que es la diabetes en este caso, vamos a pedirle a este fármaco que tenga, por un lado, eficacia farmacológica, es decir, que baje la glucemia, pero por sobre todo que demuestre que digamos, logra controlar la evolución de esta enfermedad, logra que el paciente se complique menos, se interne menos, ¿sí?, tenga menos daño de órgano blanco y, en definitiva, logre morirse menos. Entonces, esa es la eficacia que yo quiero de los fármacos. No solo la eficacia farmacológica, sino la eficacia clínica que me haya demostrado que puede revertir la progresión de esa enfermedad. Por eso es muy importante no confundir la eficacia farmacológica, que no es más que la eficacia farmacodinámica, que lo que mide es el efecto del fármaco cuando se une un receptor, ¿sí?, que logra bajar la presión, bajar los valores de glucemia, ¿sí?, bajar en este caso, por ejemplo, la secreción ácida, y esto se analiza a nivel celular. ¿Sí? Y como decíamos, el ejemplo es el descenso de la glucemia con un fármaco euglucemiante no insulínico. Otra cosa es la eficacia clínica que dijimos, que es la capacidad de que ese medicamento, además de tener eficacia farmacológica, logra cumplir con mis objetivos clínicos, que esos objetivos clínicos no van a ser más que objetivos, ¿sí?, en base a limitar la progresión de esa enfermedad y su mortalidad. Esta eficacia clínica se ve en ensayos clínicos, es decir, se expone, como nosotros vimos en las clases anteriores, a determinado grupo de pacientes, a este medicamento, se lo sigue en el tiempo y se le ve el impacto que tiene en su enfermedad. Bien, y otro de los puntos que nosotros tenemos que plantearnos es la eficacia para qué, ¿sí? Nosotros tenemos que tener objetivos específicos en cada enfermedad, que estos objetivos van a ser en función, ¿sí?, de cada patología en particular. En general, en algunas situaciones uno puede plantear la curación de la enfermedad, que esto en gran parte es imposible, salvo que hablemos de situaciones infectológicas, donde sí el objetivo va a ser la cura de esa enfermedad, sino en general va a ser eliminar los síntomas, mejorar la calidad de vida, mejorar capacidad de ejercicio, disminuir progresión y aparición de complicaciones. Obviamente también lo fundamental es lograr disminuir la mortalidad. Y otro eje muy importante es la posibilidad de prevenir la enfermedad y los síntomas. Estos son los objetivos terapéuticos que, como bien digo, van a depender en función de
qué tipo de enfermedad tengamos y qué evolución tenga y qué complicaciones tenga y qué riesgos tengan los que yo me voy a plantear. Después existen también algunos objetivos que son más operativos, ¿sí? Que hasta quizás tienen más relación con la eficacia farmacológica, que son algunas variables clínicas o de laboratorio que a mí me permite de alguna manera poder monitorizar los tratamientos. Es decir, por ejemplo, el descenso de la glucemia. Entonces, de esa manera yo puedo ir titulando algún fármaco. Lo importante de estos objetivos operativos o parámetros tienen que ser específicos, medibles, obviamente alcanzables, que tengan relación con el objetivo terapéutico y estar bien definidos. Bien. En función de esto, lo que fuimos planteando, la importancia de cómo frente a cualquier situación de salud, cualquier situación, digamos, de enfermedad, nosotros tenemos que primero definirla adecuadamente, de qué se trata, ¿sí? Conocer algunos aspectos epidemiológicos, la evolución y su fisiopatología, porque esto es lo que va a modificar, ¿sí?, los fármacos a partir de su eficacia farmacológica. Después, conociendo esto, podemos plantear qué objetivos tenemos. Si sabemos que una enfermedad implica que el paciente se interne más, mi objetivo va a ser que no se interne. Si esa enfermedad implica que el paciente entre en diálisis, mi objetivo va a ser que no entre en diálisis. O sea, conociendo la enfermedad, puedo plantearme objetivos para poder ver de estos fármacos que tenían eficacia farmacológica, cuál de ellos tiene eficacia clínica para cumplir con mis objetivos terapéuticos. Después de eso yo voy a identificar estrategias específicas para lograr indicar mi terapéutica. Por lo tanto, en todas las situaciones de salud vamos a analizar todos este entramaje que estuvimos charlando hasta recién. El punto clave va a ser la estrategia terapéutica. Como dijimos, el primer criterio de selección de un fármaco va a ser la eficacia clínica, ¿sí? Otro de los criterios es la seguridad, la conveniencia del costo, pero el primero, y hay que recalcarlo, es la eficacia clínica, que como nosotros sabemos, los fármacos que tienen eficacia clínica parten de la base en general de que tienen eficacia farmacológica, pero hay muchos que tienen eficacia farmacológica, pero que no tienen eficacia clínica. Eso es para resaltar. Después, obviamente, vamos a individualizar a mi paciente porque quizás era el mejor fármaco que había demostrado y lo mejor para el paciente, pero efectivamente mi paciente está contraindicado. Entonces, es el proceso de individualizar. Después, la prescripción, la información al paciente, las instrucciones y, obviamente, el seguimiento del mismo. Bien. Esta fue una pequeña introducción para ver cómo nosotros vamos a empezar a abordar los distintos modelos, ¿sí? Y cómo la idea es tener la capacidad de seleccionar el fármaco más adecuado para nuestro paciente, ¿sí?, que tenga la mayor eficacia clínica posible con los menores riesgos posibles y obviamente con el menor costo. Ustedes saben que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo, ¿sí?, es heterogéneo y está causado por alteraciones estructurales o funcionales del miocardio que determinan una disfunción, ¿sí? En general, los pacientes con insuficiencia cardíaca, gran parte de ellos tienen hipertensión, ¿sí?, y enfermedad coronaria, ¿sí? Más del 50% son pacientes que han tenido algún evento coronario y más del 75% son hipertensos, y eso lo que genera es un daño en el miocardio y determina una disfunción sistólica o disfunción diastólica. Nosotros vamos a hacer eje en la disfunción sistólica, ¿sí?, más allá de reconocer que la disfunción diastólica es sumamente prevalente y más que nada en gente anciana, hipertensa, con enfermedades coronarias. ¿Y a qué llamamos la disfunción sistólica y diastólica? La disfunción sistólica es la incapacidad del miocardio, ¿sí?, como bomba, de poder suplir los requerimientos tisulares. Y esto está determinado, ¿sí?, con un dato objetivo, con una fracción de eyección menor del 40%. Normalmente un corazón tiene entre un 60 y un 65%. Cuando esa fuerza del miocardio se reduce, ¿sí?, cae esa capacidad de bomba y se objetiva con una fracción de eyección menor del 40%. Cuando hablamos de disfunción diastólica, ¿sí?, es una disfunción del miocardio que se caracteriza por la incapacidad de relajación del mismo y por lo tanto los volúmenes, ¿sí?, de llenado son anormalmente altos, lo mismo que las presiones. Esa es la disfunción diastólica. Pero como dije, vamos a abordar efectivamente lo que es la disfunción sistólica, que es la incapacidad de suplir las necesidades del cuerpo porque no tengo capacidad de bombeo. Importante es conocer las variables que determinan lo que es el gasto cardíaco, ¿sí?, el volumen en minutos, ¿sí?, la cantidad de volumen que bombea por minuto el corazón. ¿Y esto de qué depende? Depende de la frecuencia cardíaca,
¿sí? Por el volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico de qué depende? De la precarga, de la poscarga, del sistema de contractilidad y la contracción, ¿sí? Del miocito. ¿Qué es la precarga y la poscarga? Son tensiones de la pared, ¿sí? Y las tensiones se expresan como presión por radio sobre dos espesor, ¿sí? Todo lo que está arriba, en presión y radio, ¿sí? Aumentan las tensiones, mientras que el espesor reduce estas tensiones. De hecho, cuando aumentan las presiones, por ejemplo, en la poscarga, el mecanismo que tiene el miocardio de disminuir esta tensión es aumentando el espesor y lo que se llama la hipertrofia miocárdica. Como bien decíamos, tenemos la poscarga y la precarga, son dos variables que determinan el volumen sistólico y como dijimos son las tensiones de la pared. Específicamente la poscarga es la tensión de la pared en el periodo eyectivo, ¿sí? Que tiene relación directa con la presión arterial que está determinada por la impedancia aórtica en la cual influye la complacencia de los grandes vasos, la resistencia periférica total y la inercia. Pero podemos de alguna forma homologarlo a la presión arterial sistólica. Si aumenta la presión arterial sistólica, aumenta la poscarga. La precarga, por el contrario, es la tensión de la pared, ¿sí? Al final de la diástole y tiene relación directa con el volumen diastólico final, ¿sí? A mayor volumen diastólico final, mayor precarga. Y este volumen diastólico final, ¿sí? Tiene una relación también directa ¿con qué? Con el volumen sanguíneo, con el tono venoso y otros menos importantes como son posición corporal o la bomba auricular. Pero efectivamente la precarga tiene una relación directa con el volumen diastólico final que tiene que ver con el tono, ¿sí? Y el volumen de sangre que tiene el organismo. El tono obviamente venoso. Bien, y como dijimos nosotros, la insuficiencia cardíaca no es más, ¿sí? Que efectivamente la sistólica, la incapacidad de alguna manera del miocardio de suplir las necesidades, y esto se expresa por una caída, ¿sí? Del volumen sistólico, ¿sí? Que trae aparejado una caída del volumen minuto, con lo que implica que el organismo no le llega adecuadamente irrigación a determinados órganos. Efectivamente, cuando hay una caída, ¿sí? Del volumen minuto, el organismo empieza a generar mecanismos compensadores. ¿Sí? Efectivamente, se sensa, ¿sí? Esta caída de alguna manera por distintos receptores, baroreceptores, quimioreceptores, hasta a nivel renal, ¿sí? Se sensa la cantidad de sodio y se empiezan a activar algunos mecanismos para compensarlo. De alguna manera, lo que va a tener que hacer efectivamente el organismo es administrar adecuadamente, ¿sí? El volumen del, digamos, sanguíneo que tiene y efectivamente tratar de aumentarlo a fin de esta manera lograr administrar efectivamente el flujo que se necesita. ¿Cómo hace esto? Lo que se activa es el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo que va a generar es, por un lado, ¿sí? La retención de agua y sodio, lo que va a aumentar, como nosotros dijimos, la precarga que tiene relación con el volumen, ¿sí? De sangre sanguíneo, que inicialmente me permite, de alguna manera, como por la ley de Frank Starling, lo que me permite es aumentar el volumen sistólico y por lo tanto aumentar transitoriamente el volumen minuto, pero que a largo plazo esto es deleterio, ¿sí? Porque va a tener aparejada una caída del volumen minuto sumado a la aparición de síntomas congestivos por el aumento de la precarga, porque esta precarga, que es la tensión, ¿sí? Como nosotros dijimos, de la pared al final de la diástole, va a traer aparejado el aumento de las presiones hasta en los capilares pulmonares y van a aparecer los síntomas congestivos como son los edemas miembros inferiores, edema de pulmón, etc. A su vez, el simpático, ¿sí? También ejerce su acción activando la retención de agua y sodio porque estimula a partir del beta 1 la secreción de renina que va a activar todo este sistema, pero también lo que hace es una vasoconstricción periférica, trata de distribuir el volumen sanguíneo a lugares que prioriza, como son el cerebro y el corazón. Por lo tanto, esto trae aparejado también aumento de la poscarga que va a terminar a largo plazo generando una caída del volumen minuto. Y ni hablar que otro de los mecanismos es el aumento de la frecuencia cardíaca, porque yo de alguna manera, cuando tengo una caída del volumen sistólico, puedo mantener el volumen minuto a partir de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, como ustedes ven, frente a la caída del volumen minuto, se activa un sistema que inicialmente en cuadros leves puede
relativamente sí compensar, pero obviamente por poco tiempo, pero a largo plazo sí es deleterio, no solo porque genera estos síntomas congestivos y esa vasoconstricción periférica puede generar daño en algunos órganos, por ejemplo, como el riñón, sino porque también al activar el sistema renin-angiotensina-aldosterona, se aumenta la cantidad de aldosterona que tiene un efecto muy importante en la remodelación cardíaca y por lo tanto se genera un círculo vicioso de mayor daño miocárdico con mayor caída del volumen minuto. Por lo tanto, vamos a ver que nuestro objetivo va a ser lograr cortar con toda esta activación que inicialmente, entre comillas, compensadilla, pero a largo plazo es sumamente deleterio y empeora radicalmente la progresión de la enfermedad. ¿Cómo lo podemos modificar? Bueno, cuando hablamos que uno de los mecanismos es la retención de agua y sodio, es lograr administrar diuréticos. Otra de las formas que tenemos que hacer, que es clave, que es bloquear todo el sistema que se activó frente a esta caída del volumen minuto, que es el sistema simpático y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y esto lo vamos a hacer con los beta bloqueantes, los inhibidores de enzima convertadora de angiotensina y los bloqueantes del receptor de angiotensina 2. Otra de las que podemos usar de los fármacos y que vimos que va a tener mucha importancia por el tema del remodelamiento cardíaco es los antagonistas de la aldosterona. Otra de las cosas que podemos hacer es mejorar esta contractilidad cardíaca a partir de fármacos sinotrópicos y también el uso en algunas situaciones de algunos fármacos vasodilatadores. Es decir, fíjense que nosotros conociendo esta fisiopatología vemos los lugares donde las podemos modificar. Es decir, nosotros queremos que todo lo que se activó a partir de esta caída del volumen minuto, poder de alguna manera desactivarlo y mejorar, ¿sí?, la contractilidad cardíaca. Ni hablar que más allá de esta cuestión uno tiene que conocer los factores predisponentes y los desencadenantes para lograr controlar inicialmente la enfermedad y no solamente cuando ya está avanzada. Pero acá vamos a abordar un poco la parte de medicamentos y por lo tanto nos vamos a focalizar específicamente en esta fisiopatología. Bien, vamos a hacer un detalle entonces de estos fármacos como para poder entender cómo actúan mejor. Como nosotros dijimos, los beta bloqueantes van a, de alguna manera, bloquear los receptores beta 1, con lo cual va a bajar la frecuencia cardíaca y va a generar menor riesgo a las complicaciones arritmogénicas que tienen estos pacientes, ¿sí?, y al aumento del gasto cardíaco, que es deleterio para estos pacientes, a partir, ¿sí?, ustedes saben, del bloqueo de la proteína GS. A su vez, los beta bloqueantes, como bien dijimos, pueden actuar a nivel renal bloqueando la secreción, ¿sí?, de renina. Otro grupo de fármacos son los digitálicos, que son un grupo de inotrópicos, que lo que hacen es bloquean la tepasa de sodio y potasio, por lo tanto al bloquearlo aumenta la cantidad de sodio, ¿sí?, intracelular, y lo que hace es invierte el cotransporte de calcio-sodio, se invierte, entonces sale el sodio y entra el calcio. Al aumentar el calcio intracelular aumenta, ¿sí?, el inotropismo. Uno podría plantear que otro grupo de inotrópicos, sí, no sea este grupo de los digitálicos que aumentan el calcio intracelular, sino, por ejemplo, serían quienes actúan sobre la fosfodiesterasa, es decir, una enzima que degrada el AMP cíclico, ¿sí?, como está acá, ¿sí? Si yo inhibo esta enzima, lo que voy a hacer es el aumento de AMP cíclico, por lo tanto aumentar esta contractilidad cardíaca, ¿sí? Fíjense que hay algunos fármacos que tienen esta acción, por ejemplo la milrinona, pero claramente, y esto es importante destacar, claramente han demostrado aumentar la mortalidad, y esto es un ejemplo de cómo efectivamente con un mecanismo de eficacia farmacológica que quizás uno tendería a pensar que mejorarían el inotropismo, ¿sí?, cardíaco, efectivamente aumenta la mortalidad, por lo tanto no tienen eficacia clínica y al contrario, son deleterios y están contraindicados absolutamente. Con respecto a los diuréticos, como nosotros dijimos, es el objetivo que va a tener, es lograr reducir esta retención de agua y sodio que generó la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existen distintos diuréticos que nosotros no vamos a detallar bien ahora porque lo van a ver específicamente más adelante cuando aborden la parte de farmacología aplicada. Pero sepan inicialmente que existen diuréticos de asa, ¿sí?, diuréticos tiacídicos y los ahorradores. Específicamente lo que se van a diferenciar es su capacidad de inhibir la reabsorción de sodio, por eso los diuréticos de asa que tienen mayor capacidad,
¿sí? Cerca de un 20-25% van a ser de elección, mientras que los tiacídicos actúan en el túbulo distal y tienen menor capacidad de reabsorción. Y cabe destacar que la espironolactona forma de un grupo de diuréticos ahorradores que en el contexto de la insuficiencia cardíaca no se usan para lograr excretar el agua y sodio del cuerpo, sino actúan principalmente para bloquear este proceso, ¿sí?, de remodelamiento cardíaco que existe con el aumento de la espironolactona. Sí, obviamente, al bloquear este eje también, lo que se va a bloquear es el aumento posterior, o mayor retención de agua y sodio, pero la sobrecarga de volumen se maneja efectivamente con los diuréticos. Bien, para repasar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es sumamente importante, ¿sí?, en la evolución y en el pronóstico de la enfermedad miocárdica. Ustedes sepan que el angiotensinógeno está sintetizado por el hígado y lo que se empieza a transformar a partir de la renina en angiotensina 1, con la enzima cortentidora la angiotensina 2, y la angiotensina 2 es la que ejerce su acción a partir de los receptores AT1 y AT2. Efectivamente, el AT1, con la asociación a la GQ, como dijimos que aumenta el calcio de alguna manera intracelular, lo que va a generar es la vasoconstricción, este mecanismo que hablamos nosotros que nos va a plantear esta redistribución de alguna forma sanguínea, y en esta redistribución sanguínea que planteamos, y la estimulación de la secreción de aldosterona, ¿sí?, con la retención a nivel renal de agua y sodio y con el efecto, como digo, y es importante recalcarlo, deleterio con respecto a la remodelación cardíaca. Por lo tanto, mi objetivo va a ser lograr bloquear este sistema, ya sea bloqueo el receptor de angiotensina o bloqueo la enzima convertidora, ¿sí?, o bloqueo el efecto de aldosterona, que van a activar mediante interleuquinas 4 e interleuquina 13 a los linfocitos B, que se van a activar y van a generar lo que son los plasmocitos. ¿Para qué? Para posteriormente, de alguna manera, empezar a generar anticuerpos IgE, ¿sí? Y que va a quedar como un recuerdo en el cuerpo de la exposición a este alergeno, a esta situación que activa estos linfocitos para generar posteriormente una respuesta, ¿sí?, más importante. ¿Y cómo se genera esta respuesta después? Después de haber producido la inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina E, cuando se expone al alergeno, se une el alergeno pegado a la inmunoglobulina E a los mastocitos. Y estos mastocitos, frente a esta unión del anticuerpo con el alergeno, se activan. Se activan y lo que hacen es degranulan, liberan un montón de sustancias que son quimioactivas y broncoconstrictoras y vuelven a regenerar este proceso de broncoespasmo y de inflamación. Fíjense que siempre hay una respuesta temprana que está caracterizada más con el broncoespasmo, el edema y obstrucción al flujo, ¿sí?, claramente reversible, y la respuesta más tardía, que se genera una inflamación, ya que es de tipo crónica, y se empieza a aparecer una hiperreactividad que frente a mínimas cosas, como dijimos, el tabaco, ¿sí?, el frío, se activa, ¿sí? O la exposición, efectivamente, a nuevamente el alergeno o alguna situación particular, hace que esta respuesta inmunológica de estos anticuerpos hace que active rápidamente el mastocito. Bien, un eje es que efectivamente, si yo no controlo esta enfermedad, esta inflamación se hace cada vez más crónica y efectivamente hasta puede llegar a ser irreversible con procesos de remodelamiento de la pared y fibrosis que en algunos casos hacen que estos pacientes que el asma, que está caracterizado por ser una enfermedad reversible, ¿sí?, con crisis, se transforme en casos muy aislados, ¿sí?, no es lo más frecuente, en situaciones de irreversibilidad. ¿Y por qué se genera esto? Porque dijimos, empieza a haber edema, con broncoconstricción, empieza a haber mayor hiperreactividad, ¿sí?, responden más rápidamente estas células y efectivamente una inflamación crónica que puede llegar a este proceso. Conociendo esta fisiopatología, nosotros vamos a tener dos ejes fundamentales de tratamiento, ¿sí? De alguna forma lograr revertir esta broncoconstricción y revertir esta inflamación crónica con la activación específica de estas células que estamos planteando, que son los linfocitos, ¿sí?, que posteriormente generan inmunoglobulina. Vamos a repasar claramente lo que es. Para hacer esta relajación del músculo liso tenemos que conocer cómo se contrae o cómo se relaja este músculo liso. Ustedes saben que el eje de la contracción del músculo liso es el aumento del calcio. El calcio se une a la calmomodulina
¿sí? Y estimula a la quinasa de cadera ligera de miocina, que al estar fosforilada en la miocina, logra hacer la unión con la actina y la contracción. Por lo tanto, cualquier situación que aumente el calcio, por ejemplo, cualquier sustancia que se une a la proteína GQ, va a aumentar la contracción del músculo liso. Mientras que la proteinquinasa A, que aumenta, como dijimos, cuando aumenta efectivamente el AMP cíclico, que aumenta el AMP cíclico cuando yo activo un receptor de membrana asociado a proteína GS, lo que hace es lo contrario, inhibe esta quinasa, ¿sí? Y a su vez activa la fosfatasa. Por lo tanto, logra que esta miocina esté desfosforilada y por lo tanto se relaje. O efectivamente, inhibir la fosfodiesterasa, que me va a hacer aumentar la proteinquinasa A, va a hacer también que se relaje el músculo liso. Conociendo esta fisiopatología y conociendo cómo se contrae el músculo liso, puedo definir cómo voy a tratar de lograr regular esta fisiopatología. Obviamente que me puede decir efectivamente controlar, ¿sí?, los desencadenantes o situaciones que ante la existencia de una hiperreactividad bronquial el paciente haga un broncoespasmo. Ni hablar es el objetivo. De hecho, los pacientes asmáticos tienen indicación de vacunación siempre y cuidarse en los periodos estacionales o obligarlos a que o aconsejarles efectivamente que dejen de fumar y exponerse a los menores irritantes posibles, pero cuando ya está desencadenado el hecho, nosotros tenemos que tratarlo con determinados fármacos, que ahora vamos a elegir cuáles serían. Bien, dijimos entonces que hay un proceso básico de broncoespasmo, por lo tanto nosotros tenemos que, como analizamos la contracción y la relajación del músculo liso, podemos sostener que en esta indicación nosotros podemos dar agonistas beta 2, que van a aumentar el AMP cíclico, por lo tanto van a relajarlo, o podemos dar antagonistas M3, que lo que van a hacer es lograr anular la activación de estos receptores asociados a proteínas GQ que aumentarían el calcio, o por ejemplo la tiofilina, ¿sí?, que lo que hace es inhibe la fosfodiesterasa y por lo tanto aumentaría el AMP cíclico. Son todos estos mecanismos de reducción de calcio o aumento del AMP cíclico, con lo cual yo haría una relajación del músculo bronquial. Después veremos efectivamente qué eficacia clínica tienen. De hecho, no se usan todos por igual. De hecho, la eficacia clínica fundamental es para los agonistas beta 2. En cambio, los antagonistas muscarínicos se usarían en situaciones de asma severa. Por otro lado, el objetivo que vamos a tener que controlar es la inflamación, que como dijimos se transforma en inflamación crónica, y en ese sentido son claves los glucocorticoides. Nosotros sabemos que los glucocorticoides, ¿sí?, inhiben todas las fases de inflamación y afectan tanto la vía específica como inespecífica. Lo vamos a detallar más en la clase siguiente cuando hablemos del proceso de inflamación, pero no solo, ¿sí?, controlan, reducen, digamos, la inflamación específica e inespecífica, reducen la cantidad de linfocitos, reducen la comunicación intercelular, por lo tanto son un pilar en el tratamiento del asma y efectivamente a su vez, como se acuerdan ustedes, algunas cuestiones de administración se administran de vía inhalatoria y por lo tanto van a tener menos efectos sistémicos. Otros de menor grado es la tiofilina, ¿sí?, que como ustedes saben, además de tener acción con la fosfodiesterasa, tienen acción con los receptores de adenosina y por lo tanto disminuyen algún tipo de los procesos de granulación, lo mismo que las cromonas, pero el eje en este caso son los glucocorticoides. A su vez dijimos que son fundamentales que la activación de los leucotrienos al unirse a su receptor CCLT1, lo que hacen es activan la quimiotaxis, activan la desgranulación y activan todo el proceso de inflamación, efectivamente, por lo tanto, y ni hablar también la broncoconstricción, por lo tanto, bloquear la vía de los leucotrienos es un objetivo también fundamental, y eso lo podemos hacer ya sea bloqueando su síntesis por medio de la inhibición de la lipoxigenasa o podemos bloquear el receptor, específicamente los leucotrienos, ¿sí? O bloquea la síntesis o bloquea el receptor. O sea, estos son algunos de los fármacos que usamos modificando, fíjense, todo el proceso fisiopatológico. Fundamental del asma, como dijimos, es la activación, ¿sí?, de los linfocitos B con la secreción de los anticuerpos IgE que van a conducir a futuras exposiciones, a futuras respuestas y más graves. Y en ese sentido existen fármacos, ¿sí?, más modernos, que son algunos biológicos, como es el omalizumab, que es una inmunoglobulina E anti, ¿sí?, que es anti la IgE. Es decir, lo que hace es se une efectivamente a la inmunoglobulina E e impide, ¿sí?,
que se pegue al receptor de los mastocitos para activarlos. Como bien vimos, entonces tenemos fármacos que actúan específicamente en la broncoconstricción, fármacos que actúan en inflamación, fármacos que modulan los leucotrienos, que tienen una relación muy importante tanto en la inflamación con la broncoconstricción, y fármacos biológicos más modernos que lo que hacen específicamente actúan contra, digamos, la inmunoglobulina E. Para ir continuando y cerrando, vamos a analizar algunos conceptos con respecto a la úlcera gastroduodenal. Un concepto fundamental es entender que la aparición de una úlcera se debe a un desbalance entre factores agresivos, que es fundamentalmente el ácido clorhídrico, y factores que protegen. En este sentido va a estar el epitelio, la reepitelización del mismo, la posibilidad de tener un flujo adecuado, ¿sí? Todo esto protege a la aparición de una úlcera. Y los estímulos básicos de esta secreción son la acetilcolina, con un efecto, una secreción, digamos, neuronal, la histamina, ¿sí? Con acción parácrina, y con acción endocrina la gastrina, ¿sí? Y un tema también a destacar, más allá que nosotros ahora vamos a hacer eje de alguna forma en lo que es la secreción ácida, que es fundamental para el desarrollo de una úlcera, tenemos que también reconocer como tema trascendental que tanto las úlceras gastroduodenales tienen asociación con la infección con el Helicobacter pylori, ¿sí? Y el uso de AINES, ¿sí? Cerca del 95% de estas úlceras tienen o una coinfección con el Helicobacter pylori y más que nada las duodenales es el consumo de AINES. ¿Por qué es importante? Porque más allá de que yo sé que el factor fundamental de la aparición de la úlcera es el pH ácido, la asociación a estas dos situaciones, la infección Helicobacter pylori y el AINE, si yo no la abordo, no va a resolver la úlcera efectivamente. Por lo tanto, el tratamiento completo va a ser el tratamiento específico del Helicobacter pylori si lo requiere, ¿sí? Con tratamiento antibiótico, y la suspensión y contraindicación absoluta posterior de los AINES. La secreción ácida, ¿sí? Se genera en las células gástricas y en la célula parietal, que hay una bomba, ¿sí? De protones, ¿sí? Y de potasio, donde se expulsa a la luz un protón e ingresa, ¿sí? Un potasio. Este, como dijimos, es un ATPase, o sea, consume energía. Y esta está asociada a otras bombas y otras proteínas de membrana, antiportes, ¿sí? Que van a permitir de alguna forma que esto funcione. Es decir, porque yo tengo que tener un protón dentro de la célula parietal para ser expulsada, y esto me lo va a permitir la existencia de un antiporte clorobicarbonato. Ingreso un cloro, sale un bicarbonato, y esto me permite, a partir de la anhidasa carbónica, ¿sí? La formación de este bicarbonato con la aparición de un protón. Lo mismo ocurre, la posibilidad de tener el potasio, esto me lo permite también este importe potasio-cloro. O sea, efectivamente, todas estas proteínas de membrana lo que me van a permitir es que esta ATPasa de protón-hidrógeno, de potasio-hidrógeno, funcione adecuadamente. ¿Y cómo se activa esta secreción ácida? Es decir, ¿cómo logro que esta ATPasa funcione, se active? ¿Sí? Ya inicialmente cuando uno empieza a comer y cuando uno huele la comida o la siente o la ve, se activa, ¿sí? el sistema parasimpático con el nervio vago, y activa por un lado la secreción de gastrina y por otro lado la secreción de histamina, y directamente, efectivamente, a partir del receptor M3, la activación de esta bomba ATPasa. Posteriormente, a su vez, los alimentos, principalmente los péptidos de los alimentos en el estómago, lo mismo que la distensión gástrica, lo que va a generar es la activación de secreción de gastrina, que el eje fundamental que tiene la gastrina, ¿sí? Es secretar, estimular la secreción de histamina, aunque también tiene un efecto directo a partir de unirse a una proteína GQ, ¿sí? Que activa el calcio, es de activar la ATPasa. Pero como dijimos, el efecto fundamental es la secreción de histamina, que es clave para la activación, ¿sí? De la ATPasa protón-potasio. Entonces aumenta la histamina, que ya vimos que hay varias vías, porque puede aumentar por la estimulación vagal, puede aumentar por la gastrina, aumenta la histamina y genera activación de la ATPasa, esta es mediante la proteína GS. Otro de los puntos a destacar, que en realidad es opositora de alguna manera
a lo que dijimos recién, porque recién planteamos que tanto el nervio vagal como la gastrina y como la histamina aumentan la actividad de esta tepasa por distintos mecanismos, uno es por vía GQ y otro es por GS. Efectivamente, las prostaglandinas, ¿sí? Prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, lo que hacen es efectos protectores. A partir de la GS estimulan la formación de moco y bicarbonato y a su vez a partir de la GI en la célula parietal lo que hacen es el bloqueo efectivamente de la bomba tepasa. Conociendo estos mecanismos, yo lo que tengo que ver es de cómo los puedo modificar. Un claro paso es bloquear directamente esta bomba, ¿sí? Los bloqueantes de la bomba de protones. Y esto es el claro ejemplo del omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Otro efecto claro que dijimos que es una sustancia fundamental en la secreción ácida es la histamina. Por lo tanto, lo que podemos hacer son los bloqueantes del receptor H2 de histamina, como es la ranitidina, cimetidina. Alguien también me puede decir que otra posibilidad, ¿sí?, es dar prostaglandinas, que como dijimos, no solo bloquean la secreción ácida, sino tienen efectos protectores con la secreción de moco y de bicarbonato. Eso es el ejemplo del misoprostol. Otra alternativa pueden dar algunas sustancias que tienen mecanismos para neutralizar o, digamos, acciones más inespecíficas como el sucralfato de cobertura e impedir que el ácido se contacte con el epitelio. Estos son los típicos antiazos, el sulfato de magnesio, si de aluminio o el sucralfato. Otro ejemplo puede ser lograr bloquear el mecanismo muscarínico, o sea, la activación de los receptores M3. Efectivamente, todos estos son fármacos que tienen alguna eficacia farmacológica en modificar eso, pero vamos a ver que efectivamente en la eficacia clínica que uno puede plantearse con respecto a un fármaco que lo que quiere es efectivamente controlar los síntomas, curación de la úlcera y efectivamente evitar que reaparezca, no todos van a tener obviamente el mismo impacto. Por eso nosotros decimos que esto es la eficacia farmacológica y otra cosa es la eficacia clínica. De hecho, por ejemplo, el uso de antimuscarínicos, efectivamente, más allá de que es menos eficaz clínicamente que el omeprazol, tiene muchos efectos adversos por el bloqueo de otras secreciones, sí, en otros lugares del cuerpo, como en la boca, la posibilidad de retención de orina, entre otras cosas, ¿sí? Pero me parece clave, para ir terminando, ejemplificar que yo, más allá de que tengo un montón de posibilidades, ¿sí?, de modificar esta fisiopatología, va a determinar que yo elija uno u otro fármaco primero, efectivamente por la eficacia clínica, y vamos a ver que el omeprazol o el grupo de los bloqueantes de bomba son más eficaces que el resto y por lo tanto van a ser primera línea. Y después, para seguir eligiendo un fármaco, como sabemos, vamos a analizar la seguridad, la conveniencia y el costo. Pero el primer criterio de selección es la eficacia clínica. Y acá simplemente estamos viendo la eficacia farmacológica. Espero que les haya servido y la próxima clase vamos a continuar con otros modelos para poder ejemplificar un poco más la selección de los medicamentos.